El proyecto de la ciudad de las niñas y de los niños, como le llamamos ahora, antes nació como la ciudad de los niños, porque en Italia no se acostumbraba mucho tener en cuenta el tema del género, significa una conversión política. Es decir, lo que me interesa mucho aclarar que no es un proyecto pedagógico, no es un proyecto educativo, en el sentido que no tiene como objetivo que los niños aprendan algo más, sino es un proyecto político porque su objetivo es el cambio en la ciudad. Es decir, los niños son como un instrumento de cambio. El objetivo no son ellos, sino es la ciudad. Por lo cual, la administración, la alcaldía, el gabinete que elige de entrar en este proyecto es alguien que se reconoce inquieto, que no está contento, que no está satisfecho. Reconoce que la ciudad así como es, no es buena. No es buena para los niños, no es buena para los ancianos, no es buena para los minusválidos, pero no es buena para nadie. Lo hemos hecho como queremos nosotros adultos, pero de hecho tampoco nosotros vivimos bien. Por lo cual, abajo de todo hay un reconocimiento de necesidad de cambio. Yo siempre digo, cuando un alcalde está tranquilo, está satisfecho, piensa que las cosas que así como van bien, que no se mueva, que no se preocupe. Si al contrario está inquieto, está insatisfecho, nota que algo es, bueno, puede ser un camino. Los ejes sobre los cuales nosotros bajamos nuestro proyecto son especialmente dos. Una es la participación de los niños al gobierno de la ciudad y el otro es el reconocimiento del derecho de los niños a moverse libremente en los espacios públicos de su propia ciudad. Es interesante porque son dos ejes que como casi se cruzan, porque el primero, la participación, es algo de totalmente novedoso. En Italia son 66 años que las mujeres participan activamente a la vida democrática, participando al voto. En el 46, por la primera vez, votaron. Por lo cual es imposible que los adultos nuestros consideren que los niños puedan participar al gobierno de la ciudad. Por lo cual esta idea de la participación de los niños es algo de nuevo, que hasta ahora no se ha reconocido mucho. ¿Quién que lo reconoció? Por un lado, la ciencia, la psicología, la genética, todo el debate que desde Freud, pasando por Piaget, Brunner y todos los que nos ayudaron a entender, nos explicaron que los años más importantes de la vida de una mujer y de un hombre son los primeros, con lo cual le dieron mucha importancia. Y por otro lado, a nivel jurídico, justo 25 años antes, en el 89, Naciones Unidas, con la Convención de los Derechos de la Infancia, reconocieron que los niños son ciudadanos hasta el nacimiento, desde el nacimiento. Esto es impresionante porque en la conciencia, en el pensamiento de padres, maestros, adultos, administradores, seguimos, no, yo no me pongo adentro porque siguen considerando a los niños como futuros ciudadanos. Pero hace 25 años que se decidió que son ciudadanos desde el nacimiento. Por lo cual hay una base científica y una base jurídica para pensar que los niños puedan participar con propiedad y con competencia al gobierno de la ciudad.
Al contrario, la autonomía de movimiento de los niños siempre ha sido algo de reconocido. Nosotros fuimos libres, andando a la escuela sin adultos, saliendo de casa para jugar con los amigos en la calle, en la ciudad, en los espacios públicos. Bueno. Esta autonomía derrumbó hace poco y en Italia, por ejemplo, casi desapareció 30 años antes, poco más o poco menos. Depende un poco de los lugares, pero ahora casi no hay diferencia de ciudades pequeñas, pueblos o metrópolis. Nadie sale de casa sin adultos. Yo creo que esto los niños lo están pagando muchísimo. A nivel físico, la obesidad infantil es muy conectada con la falta de movimiento autónomo. Dice, sí, pero nosotros inscribimos el niño o la niña a la piscina, a la gimnasia. Bueno, no digo que sea mal, pero no es lo mismo. Los niños necesitan moverse libremente, así como lo necesitan. En estos cursos siempre se va cuidando o esperando el campeón, por lo cual los niños hay que educarlos, ¿no? Hoy un niño puede estudiar fútbol, pero casi es imposible jugar a la pelota. Son dos experiencias profundamente distintas. Por lo cual y es muy importante considerar lo que pierden los niños perdiendo autonomía y lo que pierde la ciudad perdiendo los niños en las calles. Una ciudad sin niños es peor. A mí me gusta siempre decir que los niños son indicadores ambientales. ¿Sabes? Las golondrinas, las luciérnagas se consideran indicadores ambientales. Significa que si desaparecen, significa que hay una contaminación grave. Bueno, los niños un poco son indicadores ambientales. Si se ven en la calle, significa que la ciudad está sana. Si desaparecen, la ciudad está enferma. Y hay otro elemento muy importante. Si hay niños en la calle es más segura. Esto aparentemente es una paradoja, que nosotros no dejamos salir los niños a la calle considerando que la calle es peligrosa. Si lo pensamos mejor, podemos llegar a pensar que la calle es peligrosa justamente porque no hay niños. Los niños que recorren una calle obligan, no sus padres, sino los adultos, los vecinos, los comerciantes, los que pasean, a hacerse cargo. Significa que esta calle, con la presencia de los niños, es una calle controlada. Un lugar controlado es muy incómodo para un delincuente. A los delincuentes les gustan el descuidado, las oscuras, el abandonado, la soledad. Esto sí que es suyo. Si hay control, si hay gente interesada, no es su sitio. Y nosotros tenemos datos, experiencias, en lugares muy distintas, de ciudades de Italia hasta problemáticas como Buenos Aires, donde la presencia de niños provocó un bajo de delitos muy importante, a un coste cero, mucho más que aumentando policía o cámaras de videos en la calle. Es una elección, es una elección. Es decir, contar en los niños significa contar en la gente. Poner policía y cámaras significa delegar la seguridad a otros, a instrumentos o a personas que contratamos y nos cuestan mucho. No es nuestro papel, no es nuestro problema.
El modelo educativo de España es el modelo educativo de nuestros países. Lo que yo considero es que la escuela que yo viví de niño era una escuela para pocos. La mayoría de mis compañeros se dejaron la escuela a lo largo de la primaria. Los que llegaron al final de la primaria, que en Italia termina con quinto, la mayoría eligieron la escuela profesional. Había una elección, o seguir por la escuela media, como se llamaba, el ciclo medio, que llegaba al gimnasio y a la universidad, o la formación profesional, que era mucho más de mano, de talleres, de práctica. La mayoría iba por allá, a los 11 años. Por lo cual la escuela, como la entendemos nosotros ahora, era para los pocos que seguían por este camino. Cuando se pasó a una escuela obligatoria para todos, en el 63 en Italia, con la escuela media única, se borró la formación profesional y a todos se ofreció la escuela que era pensada para pocos. Y esto creó un choque. Aparentemente era un pasaje de democracia muy importante, y lo fue, porque a todos se ofreció la posibilidad y la obligación de estudiar hasta los 14 años en una escuela igual para todos. El momento de decidir por nuestra vida no era a los 11 años, sino a los 14. Pero claro que ofreciendo a todos una escuela pensada para pocos, la mayoría fracasaba. Y siguen fracasando. ¿Qué significa una escuela para pocos? Una escuela, por ejemplo, que elige pocos lenguajes. La habla, la lengua, la matemática, la lógica, ciencia, un poco de historia y nada más. Todos los niños que nacieron distintos, porque nacieron poetas, nacieron músicos, nacieron bailarines, nacieron artesanos que tienen un valor en las manos, todos estos no cuentan. Para estos la escuela no existe y fracasan. O si no fracasan, no aprovechan. Por lo cual, una escuela para todos significa una escuela que ofrezca a todos la posibilidad de desarrollar lo por lo cual nacieron, para ser buenos músicos, para ser buenos artesanos. Esto significa una escuela que ofrece a los niños un abanico de lenguajes amplio. Un poco lo que hace bastante la escuela infantil, pero termina con la infantil. Cuando se pasa de infantil a primaria ya hay una reducción dramática, y ni hablar pasando a los niveles ulteriores. Por lo cual, esto es una responsabilidad muy grave. A los 14 años se empieza a hablar de orientación profesional, pero la orientación verdadera se hace a los 3 años, permitiendo a los niños de reconocer su vocación, porque tampoco los niños lo saben a veces. Uno nace pintor y no lo sabe, porque como socialmente no se reconoce, la familia no lo aprecia, se considera que esto sí, que lo puede hacer como descanso, como juego, pero la vida es otra cosa. Y bueno, la escuela para todos es esto, una escuela que cada uno de los niños puede reconocer como la suya. Y por esto no es importante esperar nuevas leyes, tenemos que esperar nuevos maestros. Estas cosas nacen por su cuenta.
después uno empieza a reflexionar. No es que un día me puse y razonablemente dice, bueno, ahora empiezo. Yo era un dibujante desde mucho antes de aprender a leer y escribir. Yo dibujo desde siempre. Tengo recuerdos de mi infancia en la escuela infantil que las maestras venían a ver los dibujos que yo hacía en el pizarrón negro. Por lo cual, esto era, yo pensaba que mi vida podía ser una vida de pintor. No fue así. Por lo cual pasó a la escuela, a la universidad, pedagogía, todo esto, y la pintura, el dibujo, el arte, se quedó como una experiencia personal, privada. Por lo cual yo tengo muchísimo trabajo de estudio de figura, de retratos, paisajes, cosas en serio que nadie conoce, mía. Cuando llegué al 68, ya investigador que me ocupaba de educación de hace algunos años, la revolución del 68 nos llevó a todos a buscar maneras más directas de comunicar con la gente. Porque yo me ocupaba de educación, de escuela, pero los artículos míos salían en revistas que los maestros no leían. Y mi instituto, mi entidad, me pedía de publicar en revistas internacionales que menos los maestros podían conocer. Por lo cual yo, por un lado, elegí de no respetar esta propuesta que comparto y que me costó a nivel de mi trabajo, elegir de publicar libros y artículos en revistas cercanas al mundo de la escuela. Y el otro fue de empezar a dibujar estos dibujitos, que no existían, para comunicar con más facilidad con el mundo de la educación, tanto en la escuela que en la familia. Pensando que era una experiencia provisional, no pensaba de abrir un camino largo, y con un poco de vergüenza, pensando que no era tan digno ni por un artista hacer dibujitos, ni por un pedagogo hacer dibujitos. Por esto puse una máscara, me disfracé detrás de un seudónimo de Fratto. Y después Fratto siguió y ha tenido una carrera bastante importante. Hoy tenemos casi el mismo número de libros, Tonucci y Fratto, y ha tenido un éxito que yo creo importante. Ha podido comunicar con una entidad que es muy celosa y muy cerrada a la ironía y la crítica, como la escuela. Ha entrado en la escuela, dividiendo los maestros entre los que se enfadan, ofendidos, diciendo cómo te permite decir esto, y los que se conmueven, que son los que no merecen la crítica, pero dicen sí, yo también. Y esta conmoción yo creo que es el motor por un cambio. Las viñetas no cambian, pero mueven. Y efectivamente mucha gente me comenta que estas viñetas se consideran como símbolos, como emblemáticos. Hay profesores de la universidad que la usan para su curso, hay personas que se la ponen en su cuarto, maestros que la ponen en la entrada de la escuela. Bueno, nacieron por esto y lo consiguieron, por lo cual yo creo que Fratto ha tenido éxito. Son muchas las cosas que se deberían decir. Yo en mi vida también he tenido como el presidente del Consejo italiano Prodi
me nombró presidente del Comité Televisión y Menores, por lo cual me ocupé de este tema. Yo creo que los medios hoy tienen muchas responsabilidades sobre varios ámbitos. Uno, claro, es lo de la relación directa con los menores. En nuestro trabajo de este código de autorreglamentación, yo pedí que las televisiones reconocieran el hecho, simplemente reconocieran que frente a un televisor siempre, o por lo menos hasta una hora bastante, ponemos las 10:30 de la noche, en España probablemente se debería poner un poco más allá, por las costumbres que tenéis, que es probable que hay niños adelante. Esto debería ser suficiente para arreglar lo que decimos y cómo lo decimos. En todos ámbitos, películas, noticias, informes, hasta el telediario. Si necesitamos, lo pongo entre comillas, ver cosas horribles, si lo necesitamos, lo podemos hacer después. A las 11 podemos poner cosas que, pero por favor, hasta que estamos convencidos y sabemos que es probable que un niño está frente al televisor, el televisor tiene que tener conciencia y tener en cuenta de esta presencia. Esto ya sería suficiente para cambiar totalmente la manera de manejar. Pero hay otro tema que en este momento es más importante que esto. Dos temas. Uno es que los niños pagan un coste muy alto por el tiempo que pasan frente a un televisor, a pesar de lo que ven. No importa si lo que ven es importante o no importante, bien hecho o mal hecho. El mismo hecho de estar sentado le hace daño. Por lo cual la televisión no es solo responsable de lo que pasa, sino también de lo que impide. El otro tema, que lo siento mucho, especialmente por la televisión italiana, no sé si se puede aplicar automáticamente a la vuestra, es que la televisión está produciendo un cambio de mentalidad en los padres en el tema del miedo. La televisión italiana aprovecha mucho de todo lo horrible que ocurre socialmente en el ámbito de la familia y especialmente de la infancia. Si matan a un niño en casa o en la calle y tal, es posible que la televisión dedique a este hecho decenas de transmisiones. Esto produce en la gente que asiste un espanto y la consideración que estos hechos son frecuentes. Como todos los días lo hablan, no piensan que siendo lo mismo se ve que no es tan frecuente, porque hablan siempre de lo mismo. En Italia hay un hecho de un niño que probablemente su mamá fue la que lo mató. Bueno, la madre pasó a la cárcel, ahora creo que está fuera, bueno, siempre se declaró inocente, pero bueno, es uno de los... Bueno, transmisiones de gran audiencia en la televisión pública dedicaron 20 transmisiones a este hecho, invitando científicos, colegas, psicólogos, que yo echaría del colegio por esto de ir allí a interpretar lo que puede pensar una señora cuando está matando a su hijo, cosas así. Esto produce un efecto en toda la población, por lo cual aumenta el miedo respecto a sus hijos y reduce la autonomía de los niños. Hoy en Italia tenemos una caída de autonomía de los niños impresionante. En una investigación recién, los niños que van a la escuela solos, sin adultos, caminando, como hemos hecho todos, de 6 años a 11 años, es decir, en la edad de la primaria, es el 8%. 8%. En Alemania son el 75%. En Finlandia son el 90%. Es difícil entender
qué pasó, porque es recién, porque si era desde siempre, dice, una cultura distinta, pero no. Yo creo que los dos que tienen más responsabilidades sobre este tema son la política y los medios, porque los dos aprovechan del miedo, los unos para tener consensos y los otros para tener audiencia, que significa publicidad, que significa todo esto. Bueno, yo cuando tengo un problema con la nueva tecnología llamo a mi nieto. Esta es mi relación. Lo que puede decir una persona de mi edad sobre nuevas tecnologías siempre es dudable, porque es otro mundo. Yo aprovecho mucho por lo que puedo, por lo cual cuando viajo tengo mi tablet para comunicar con mis hijos. Aprovecho mucho, bueno, escribo solo con la computadora, porque hoy sería casi, me gusta mucho escribir a mano, pero lo utilizo solo para los amigos más queridos, con lo cual tenemos una correspondencia de cartas, con sello y todo, pero es raro. Uno de estos queridos es mi nietita, con la cual empecé una correspondencia de papel. Pero hoy el correo electrónico, los sistemas de escritura con computadora, bueno, son medios que no se pueden desconocer y yo lo aprecio mucho, así como los dibujos que yo preparo lo hago en mano, lo pinto en colores a mano, con pinceles y todo, y después lo paso en el escáner y las correcciones la hago con Photoshop. Es decir, son cosas que son demasiado cómodas para no reconocerlo. Dicho esto, y pasando a la relación entre estos medios y los niños, yo creo que sigue siendo, de mi punto de vista, repito, con todas las dudas de un anciano que habla de estas cosas, sigo pensando que un niño a una edad o hasta una edad necesita tocar, pisar, mirar directamente y personalmente. Tengo miedo del día que un padre dirá a su hijo, no es necesario que sales de casa porque puede hablar con tu amiguito o amiguita con Skype, porque es posible verse, hablar, no es lo mismo. Por lo cual hay que tener en cuenta que edades distintas tienen necesidades distintas. Y esto, en la relación entre niños y mundo, que significa otros niños y la realidad, y en la educación. Nunca he pensado que sea correcto pensar que la solución de los problemas educativos en la escuela sean un tablet para niños, para cada niño, y una pizarra electrónica para cada clase. No lo creo. Porque sí, un buen maestro puede aprovechar mucho de estas técnicas y estas tecnologías, pero un pobre maestro que siempre ha utilizado el libro de texto y usa el cuaderno con sus alumnos, ¿qué hace de un tablet? ¿Y qué hace de una pizarra electrónica? La usa como si fuera un pizarrón negro, pero cuesta muchísimas veces más y no tiene sentido. Por lo cual el tema vuelve a qué maestros tenemos, no qué tecnologías. Un buen maestro usa todo y lo usa bien y sabe que no puede confiar en una tecnología simplemente y solamente. Será uno de los útiles de su trabajo. El buen maestro es un buen artesano. Un buen artesano usa buenos útiles, pero son útiles. Soy un jubilado rebelde.
en el sentido que lo único que concedí a mi jubilación fue pasar de un tiempo lleno de trabajo a un tiempo parcial. Con lo cual el cambio sustancial fue que desde cuando soy jubilado paso la mañana en mi despacho y a comer la tarde y cenar y dormir en casa. Por lo cual la mañana me peleo con las colegas y la tarde con mi mujer. Pero medio tiempo es un tiempo, yo creo que puede funcionar muy bien, porque no es suficiente para crear daños excesivos, pero es bastante para vivirlo. No, es que sigo. El tema es más simple, es que yo he tenido la suerte de hacer el trabajo que quería. Me divertí bastante y no veo por qué interrumpir esto. Entiendo y comprendo muy bien una persona que ha tenido que trabajar sufriendo y cuando llega por fin a la jubilación lo deja para no volver nunca más. Pero quien que ha podido vivirlo bien, creo que es obvio que sigue queriéndolo y viviéndolo, y así me toca. Por ahora encontré personas simpáticas, una buena comida y estos árboles magníficos. Si todo el resto es coherente con esto, me parece perfecto.